Aboye, feliz día para todos. Por acá IFA Temia Suban quien les saluda y les da la bienvenida nuevamente a Escuela IFA. Continuando con esta serie de videos que hacemos para toda nuestra comunidad que se encuentra presente en las distintas plataformas y redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, así como a todas las personas que nos siguen amablemente en YouTube, a todas las personas que nos siguen a través de Patreon, patreon.com, Escuela IFA. Enviamos un cordial saludo para todos ustedes. Esperamos que todos estos mensajes que hemos estado brindando a lo largo de todo este tiempo estén siendo de su ayuda, de su agrado, estén contribuyendo un poco más a su práctica. Vamos a conversar el día de hoy un tema importante, como todos los que hemos manifestado. Vamos a hablar acerca de la paciencia. Eh, un Oduifa que es conocido ampliamente por utilizar esta expresión Suruni Babaiwa, dice la paciencia del padre, el carácter. Vamos a ver un verso, una historia de las tantas que hay dentro de este Odu Ifá que se llama Obe Ogunda. Obe a la derecha, Ogunda a la izquierda, en donde vamos a encontrar la manifestación o la explicación de la importancia de mantener un ori alineado, un ori fresco, un ori alimentado con conocimiento, sabiduría, experiencia y sobre todo con paciencia para obtener entonces buenos resultados. No es el único Odu Ifá donde nos manifiestan acerca de la importancia de tener paciencia para conseguir la mayoría de las cosas que buscamos en la vida, pero sí es uno donde la mayoría de los versos siempre nos llevan a entender la importancia de una u otra manera con diferentes personajes, estados en el tiempo, etcétera. La importancia de mantener iguarere, que es un buen carácter. ¿Okay? O como dicen también, surulereo, que es como que mantener una paciencia constante trae bendiciones, ¿no? Esta historia nos habla acerca de una vivencia que tuvo Orúmila, que vamos a narrar a continuación. Te vamos a contar un extracto del verso que se encuentra, uno de los tantos versos que se encuentra en Obiogunda, o Bellonu, que también se le dice, o Besuru, nombres característicos de este Odu. Una historia que refleja cómo Orúmila primero nos revela la importancia del Boriru, la importancia de hacer el Bo. En segundo lugar, nos revela un aspecto importante dentro de hacer el Bo, que es Ipeche, que es ofrecer, hacer ofrendas, dar su parte a la energía de Yami, en este caso, eh, a través de, en este caso, un ritual en específico que se menciona dentro de la historia y que también puede catalogarse como parte del sacrificio, como un etutu, ¿okay? Un apaciguamiento que se utiliza para otras fuerzas que se encuentran presentes en la tierra también y que te pueden ayudar a conseguir bendiciones. También vamos a ver la importancia de hacer una consulta a IFA de manera prudente y de manera asertiva, o en este caso a tiempo, ¿sí? Es lo que te va a permitir entonces tomar una mejor decisión, o la mejor decisión. Lo vamos a ver a través de la historia también, de cómo fue el pensamiento de Orúmila y cómo a través de entonces esta consulta al oráculo de Ifá fue lo que le permitió, además ya de su propio entendimiento y su propio conocimiento y experiencia, tomar una buena decisión que como consecuencia pues le dio todas las bendiciones que estaba buscando. ¿Ok? Entonces esta historia está reflejada en un verso que dice así: Obiogunda Ifani Ibinu Shenkankanfuni Suruni Baba Iwa Agbatoni Suru Honbomboloni Adifafungo Rumila Ifa Rojo Aikun Sura un Aje Ifa Rojo Aikun Sura un Ire Bubu Aboni Boni Koche Obebo Orubo Orumila Fijadenu Kofijadekun Ẹni tí ó bínú ní dáadáa hace Olódùmarè, dice Ifá en este gran verso del Obe Ogunda.
Dice, en Cancanfuni, dice, la rabia, el estar molesto, el tener un estado de molestia, discusión, de rabia, de molestia, dice, no es buena para nadie. Suruni baba igual, dice, la paciencia es el padre del carácter. ¿Ok? Muchas personas dicen, la paciencia es el padre del buen carácter, pero igual es el carácter. ¿Ok? No es, no pudiese traducirse literal como que un carácter bueno. Usted puede tener iguarere, que sí es un buen carácter. ¿Ok? Pero eso no lo quiso el verso. Suruni baba igual. La paciencia es el padre del carácter. Dice Agba Toni Suru o Boboloni. Dice Agba Toni Suru. Dice los ancianos, los que ya son mayores, Agba, todos los ancianos que han tenido paciencia, ahora tienen todas las cosas buenas. Es lo que nos dice esa parte del verso. Fueron las declaraciones que se hicieron para Orúmila cuando él estaba yendo por una consulta porque se estaba lamentando por no tener dinero, riqueza, y por no tener ningún tipo de bendiciones en la vida. Se le pidió que hiciera sacrificio, él lo hizo. Dice, Orúmila fue sabio e inteligente. Orúmila, dice, el que evita la rabia, el que evita ese estado de molestia excesivo, es bendecido con todas las bendiciones en su vida. Enitio vinu ni de pu. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Dice, usted sabe que Olodumare, por supuesto, es el creador de todo lo que existe en la Tierra, incluyendo, por ejemplo, a todos los animales. Hay un personaje acá, que en este caso es el buitre. En otros países también se le conoce como el gallinazo, el samuro, el buitre, Gunugun o Igunugun, eh, hijo de Olodumare, dice que estaba siendo incapacitado para cumplir con las diligencias o lo que le estaba, las encomiendas que les hacía Olodumare constantemente. Se sentía muy mal, les tenía una afección que no sabía de dónde provenía, su cuerpo no se movía con coordinación, se sentía débil, no sabía qué hacer, y Olodumare, preocupado por esta situación, le dice que debería ir a la tierra a buscar hierbas, raíces y medicina ancestral para poder curarse. Por supuesto, el buitre le hizo caso a Olodumare y alistó todo para emprender su viaje. Dice que mientras esto estaba ocurriendo, Orúmila se había reunido para hacer una consulta porque necesitaba él estaba buscando, iré a Ye, iré a Ma, iré seguidores de hijos, iré a Iku, necesitaba tener salud, larga vida. Y él quería saber, y bueno, iré Bobo, ¿no? Todos los iré. Y él quería saber cómo lo podía conseguir para que su situación mejorara, qué es lo que tenía que hacer. Dice que le pidieron que hiciera un esbo y que al terminar el esbo, él tenía que tomar uno de los materiales que se utilizaban en el esbo era aguadille, era una gallina. Se tenía que colocar esta gallina con el pecho descubierto, es decir, se abre la gallina por el pectoral, se abre completa, se coloca sobre un plato negro, se le coloca suficiente aceite de palma y tenía que sacar ese ipeche o ese tutu, ¿ok? Tenía que llevarlo a el cruce de los tres caminos y dejarlo allí. Dice que esto tuvo que hacerlo por 5 días consecutivos, ¿ok? Luego del esbo, esto tuvo que hacerlo durante 5 días consecutivos. Dice que en el primer día que él colocó el plato y se devuelve, en ese momento llegó el buitre. Y lo primero que se consiguió fue con esta ave aquí y él comió de eso, porque tenía hambre y se sentía débil, por supuesto, del viaje, además de todo lo que ya tenía padeciendo. Comió de esta preparación y dice que inmediatamente que comió, sus piernas se sintieron, o sus patas se sintieron fortalecidas. Él dice que recuperó la fuerza y se extrañó de que luego de haber comido esto haya mejorado su estado de salud. Dice que él quedó cercano donde habían colocado ese plato, se quedó allí observando y esperando. Si es que tal vez en otro momento colocarían algo más de esa comida.
Dice que al segundo día Orúmila se presentó en el lugar y colocó de nuevo un plato con esta misma preparación, y entonces Gunugún lo vio. Dice que él descendió y volvió a comer del mismo plato, y dice que comenzó a sanar en la parte central de su cuerpo, se sintió fuerte. Y así sucedió cada uno de los días. El buitre comió de todas estas ofrendas hasta que se sintió completamente sano, que se sintió completamente restablecido, fuerte, con energía. Y él volvió de inmediato a Ileorun, volvió a la casa de su padre Olodumare a contarle lo que le había sucedido. Dice que él estaba completamente sano, fuerte, rejuvenecido, mejorado, y él le preguntó que cómo lo había hecho, si había tomado algún tipo de medicina, y él le dijo: yo no sé qué fue lo que pasó, pero Orúmila iba todos los días y colocaba un plato con estos ingredientes, no sé qué medicina le colocó a eso, no sé qué había allí, y yo comí de esa preparación y mi cuerpo comenzó a sanar. Y esto es algo maravilloso, y yo quisiera que usted resarciera a Orúmila por haberme sanado a mí con algún tipo de bendición. Dice que Olodumare, en vista de que esto sucedió, se sintió muy complacido de haber escuchado que a través del trabajo de Orúmila, uno de sus hijos, haya sanado, y le dijo: voy a enviar contigo 4 calabazas. Dice: mandó Ado Aye, Ado Aiku, Ado Ama, Ado Suru. Dice: mandó la calabaza del dinero, de los hijos, de la salud, y mandó la paciencia. Dice: lleva estas 4 calabazas a la casa de Orúmila, estas 4 igbas, estos 4 contenedores, recipientes, y él debe escoger uno de ellos. Solo uno es el que puede obtener como recompensa por el trabajo o el desempeño que ha realizado. Dice que de inmediato el buitre emprendió el viaje hacia la casa de Orúmila mientras él estaba allí lamentándose porque aún no veía los resultados del esbozo que había hecho. Dice que cuando el buitre llegó, consiguió a Orúmila allí orando y suplicando que por favor ya llegaran las bendiciones, y le comenta que a ver lo que había sucedido. Dice que Orúmila se sorprendió de todo lo que estaba escuchando. Y el buitre le dijo: bueno, mi padre Olodumare te envía estas 4 igbas y ustedes escoger una. Dice que las esposas de Orúmila, tenía 2 esposas, una que tenía más de 8 años casada con él, que era la esposa mayor, pues, y tenía una esposa joven, reciente. Dice que la esposa mayor tampoco le había podido dar hijos a Orúmila, y la esposa nueva, pues, mucho menos. Dice que estaban pasando por un periodo de necesidad, no había dinero en la casa, las cosas no estaban bien, y de inmediato la mujer joven, cuando escuchó lo que el buitre le dijo, saltó a donde estaba Orúmila y lo llamó y le dijo: usted debe escoger la calabaza del dinero rápidamente. Nosotros necesitamos dinero para empezar a vestirnos bien, comprar comida, abastecernos, que nuestra vida sea feliz. Dice que Orúmila escuchó con atención, pero la segunda esposa también lo llama y le dice, llorando, le suplica que por favor tome la calabaza de los hijos, que ella quisiera tener descendencia que la enorgullezca, descendencia que la haga feliz, que ella quiere ser madre. Dice que los amigos de Orúmila, Shogun, Obatalá, Sango, etc., estaban presenciando el asunto y llamaron a Orúmila fuera de la casa y le dijeron: babá, usted tiene que entender, no le haga caso a sus esposas. Usted necesita ser perpetuo en la vida, usted necesita tener larga vida, tener salud, bienestar, y luego las cosas las irá consiguiendo en el camino. Pero escoja la calabaza de Aiku, de la larga vida, de la salud, del bienestar. Dice que Orúmila entró en un estado de meditación, porque estaba la confusión entre sus esposas, sus amigos, los mensajes que le estaban dando no estaban del todo fuera de lugar, pero había una cuarta calabaza, que era la calabaza con la igba, el contenedor de la paciencia. Y él decía: ¿cuál será la mejor solución? Orúmila dijo: Eni toma iguayuro tome jinuro. Eni tomó iguayuro tome jinuro. Dice: aquel que conoce el principio y el fin de todos los fenómenos del universo. ¿Quién es el que conoce el principio y el fin de todas las cosas del universo, de todos los fenómenos? Ifá. Dice que Orúmila fue a su
santuario, a su lugar sagrado, a su sitio de oración donde estaba su Ifá, y realizó una consulta y le preguntó a Ifá cuál de estas calabazas es la que debía tomar. Ifá le reveló que debía tomar la paciencia, la cuarta calabaza. Orúmila de inmediato se levantó y dijo, manifestó que Ifá había revelado que la paciencia es la calabaza que él debía tomar y se la pidió al buitre y por supuesto el buitre se la entregó. Todos los que están alrededor de Orúmila dijeron que es Ifá el que los había guiado a todas las cosas positivas en la vida, el que los había orientado durante su nacimiento, su adolescencia, su adultez, todo lo que estaban viviendo, es Ifá el que los había guiado y por lo tanto si Orúmila estaba diciendo que Ifá reveló que es la paciencia la necesaria, entonces todos debían estar complacidos. Dice que a pesar de que sus esposos se molestaron, sus amigos no entendían la solución que había tomado Orúmila, ellos la aceptaron. Orúmila tomó la isba de la paciencia. Dice que transcurrió el tiempo, pasaron los días, y la paciencia dice que la riqueza, la descendencia, la salud y la paciencia eran las mejores energías amigas en Orun. Siempre habían vivido y convivido todas sus cosas juntas y no se podían separar. Dice que la paciencia se sentía totalmente triste y sola en la tierra, pero también en el cielo o en Orun, en el mundo espiritual. Allí la riqueza comenzó a sentirse totalmente desconsolada, triste, y fue a la casa de los Dumare a reclamarle que por qué había permitido que su amiga la paciencia se quedara en la tierra con Orúmila, que ellos no podían vivir igual sin la paciencia. Y Olodumare le dijo, ¿usted quiere irse a vivir con la paciencia? Y ayer le contestó que sí, y por supuesto Olodumare la envió a la casa de Orúmila. Allí se encontró con Suru, con la paciencia, y dice que Orúmila de inmediato se convirtió en una persona rica. Lo mismo sucedió con sus otras dos buenas amigas, lo mismo sucedió con los hijos. Con Omoy bajó a la tierra, a casa de Orúmila. Dice que las esposas de Orúmila, las dos, empezaron a tener hijos. Luego bajó Aiku y Orúmila se convirtió en un hombre longevo, un hombre que no solo él en su salud, sino que todos a su alrededor tenían salud, sus hijos, su esposa, sus pertenencias, sus animales, sus tierras, todo tenía salud. Dice que Orúmila tomó la mejor decisión al haber quedado con la paciencia porque la paciencia es la mejor amiga del resto de las bendiciones que luego vinieron a hacer vida con Baba Orúmila, gracias a quién, gracias a Ifá. Muchas veces cuando aparece esta historia o este Odu revelado y se manifiesta este verso para un cliente, mucha gente suele recomendar incluso que las personas estén bien alimentadas, que las personas puedan mejorar su alimentación por el tema de lo que sucedió con el buitre en este caso. Y también se le puede recomendar a la persona, por supuesto, como te menciono, que hay que hacer etutu, ¿ok? Porque hay energías que necesitan ser apaciguadas para que el resto de las bendiciones puedan llegar. Pero no podemos obviar nunca, cuando aparece este verso reflejado, que la importancia de mantener la paciencia, de mantener, digamos, saber esperar el momento indicado para poder actuar o para poder recibir aquello que por lo cual hemos estado luchando, es lo que manifiesta las bendiciones en nosotros. Cuando el verso no dice Agbaton y Suru con Boboloni, dice un anciano que ha tenido paciencia, es una persona mayor que ha tenido paciencia, que ha sabido esperar. Por supuesto, esperar no es sinónimo de inactividad, ¿ok? Que es el error en el que incurre la mayoría de las personas. Saber esperar no significa ser una persona inactiva. Tener paciencia no significa no actuar. Por el contrario, significa que usted tiene que moverse en las áreas que le corresponden, lo que usted esté involucrado, involucrada, pero hacerlo de manera calmada, pausada. ¿Por qué? Cuando usted observa que existe por ejemplo, un accidente de tránsito en la autopista por exceso de velocidad, esa persona quería dirigirse al mismo destino que tal vez usted también se estaba dirigiendo, pero usted iba a la velocidad permitida y esa persona excedió el límite de velocidad porque pensaba que haciéndolo más rápido o tomando un atajo iba a poder llegar antes. Y resulta que lo que consiguió
no fue el destino, sino consiguió una energía negativa, disruptiva, que en este caso pues fue la muerte. Entonces muchas personas pierden la vida tratando de llegar a ancianos, tratando de llegar a viejos, porque no tuvieron la suficiente entereza, empatía, paciencia, un carácter apacible para poder construir desde la raíz las cosas que necesitan para que luego puedan obtener las bendiciones. Usted no puede tener hijos si usted no tiene una buena pareja. Tener una buena pareja significa una buena selección de esa pareja, porque usted puede enamorarse de una persona que sea infértil, por ejemplo, y que siempre le cueste tener problemas, o una persona que tenga problemas con su bebé y que nunca le permitan tener hijos. Usted puede trabajar toda su vida y siempre ser pobre. En fin, la cosa no es hacer por hacer, hacerlo de manera apresurada, tomar atajos, sino la cosa es hacerlo bien, con paciencia, con determinación, consultando, en este caso, como dice Ifá, buscando como dijo Orúmila en este verso, consultando la orientación del que conoce el principio del fin de todos los fenómenos del universo, que es Ifá, porque es Olodumare el que determina todo lo que sucede en la Tierra, y para nosotros poder accesar a ese conocimiento tenemos que ir a donde está Ifá, porque esa es la creencia que tenemos dentro de Ifá. Todo lo demás que estamos mencionando son elementos que debemos tomar en cuenta para poder practicar un buen Ifá. Entonces recuerda que tener paciencia no es sinónimo de inactividad, tener paciencia no es sinónimo de no hacer las cosas o dejar de hacer las cosas cuando se tienen que hacer. Tener paciencia no significa que no te molestes, que no exista molestia en ti por cosas que sucedan a tu alrededor. Eso no significa tener paciencia, ni tampoco tener un iguareré o tener un buen carácter, porque todas las personas nos vamos a molestar por determinadas situaciones, nos vamos a sentir tristes, angustiados, con ansia. El poder llegar a una edad avanzada con este tipo de conocimiento, sabiduría, entendimiento, es saber controlar todas estas emociones. Eso es tener la paciencia. Tener la paciencia es saber que si yo quería llegar primero tenía que levantarme más temprano y salir más temprano de mi casa, no acelerar más el vehículo. Entonces, la importancia de este verso es tener el entendimiento, la experiencia, el conocimiento, la sabiduría que nos da, por ejemplo, el estudio a través de Ifá, entender este tipo de mensajes, comprenderlos, para poder aplicarnos a nuestra vida y que entonces podamos obtener todas las bendiciones que nosotros queramos. Dejamos este mensaje por acá, esperando que haya sido de tu ayuda, de tu agrado. Recuerda por favor suscribirte, apoyarnos con un buen like acá en YouTube y en el resto de las plataformas. Que sigas teniendo un día bendecido y que Olodumare siempre sea tu luz, tu fuerza, tu camino y tu verdad. Obuato, Ashuri Bori Bofun, Alafia. Ireu.